Bueno, soy parte del Ministerio Carlos y Carito. Para este viaje lamentablemente no pudo acompañarme mi amada esposa, la mujer más bella del universo entero, pero porque tenemos una hija de 1 mes y medio y bueno, podíamos viajar con ella tan pequeña. Tenemos 13 años de casados, somos un ministerio familiar, nos conocimos sirviendo a Dios en la iglesia. Cada uno había vivido un proceso muy fuerte en la adolescencia, pero coincidimos en los caminos del Señor y a raíz de ahí pues nació la intención de servirle a través de la música y más ahora que lo hacemos como una familia. Somos ambos oriundos de Maracay, Venezuela. Es una ciudad a 1 hora y media de la capital Caracas. De alguna manera a mis 19 años fue por cuestiones de la vida personal mía. Vengo de una familia disfuncional, de padres separados. Era un joven muy introvertido, vivía encerrado en un cuarto. Lo único que estaba presente en mi vida era la música que me ayudaba. Quizás el acné también hizo estragos en mi adolescencia y me hizo sentir una persona inferior. Me costaba darle la cara a la gente, pero fue en esa época cuando a través de un amigo de la universidad, él me hace una invitación a que lo ayude a coordinar, como yo era un buen músico, había estudiado música 4 años, ayude a coordinar un coro en la parroquia durante unas navidades del 96, y fue en esa experiencia de cantarle por primera vez a Dios un 24 de diciembre en la misa de Nochebuena, que yo sentí, experimenté en mi corazón que era un gozo que me hacía sentir útil y muy feliz, cosa que no había experimentado en mi vida. Llegué a mi casa el 25, todo ese final de diciembre, y la alegría continuaba. Yo le dije a este amigo mío que entendía que esto que había estado viviendo era algo de lo cual quería conocer. Y fue así como él, a los meses de haberme hecho esta invitación en diciembre, me invita a un primer retiro. Recuerdo, se llama Hijos de Hoy, Padres del Mañana. Y en ese fin de semana yo tuve un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Era a través de una experiencia de una oración de sanación de padre y madre. Creo que me concedió una visión de poder ver el sufrimiento que venía acumulando mi mamá durante muchos años, cosa que yo no había hecho, no había percibido ya estando en mis 19 años. Y fue como yo salí de ese retiro convencido de que tenía un propósito en fe de ayudar primero a mi mamá. Pero sabía que no podía ayudarla yo siendo una persona que estaba enferma, que era tan introvertida, tan callada. Y fue como comencé mis caminos en la iglesia, sabía que no podía amar a un Dios que no conocía. Entré a estudiar teología en una escuela de teología y me apasioné con todo esto de una manera de verdad como que hallé propósito en mi vida. Y lo mejor era que al mismo tiempo que yo me enamoraba más de las cosas de Dios, Él también me ayudaba a superar mis carencias, mis traumas, sobre todo carencias afectivas por parte de papá, que creo que fue un proceso de 3 o 4 años para yo sanar y perdonar a mi papá y pues más allá de eso yo poder también ayudar a otros a encontrarse con Dios. La música, bueno, fue el canal que Dios usó y en todo ese momento, en todas esas experiencias que viví de fe, comenzaron a nacer estas canciones que luego no solo me ayudaron a mí, sino que también ayudaban a otras personas a tener encuentro con Dios. Bueno, sabes que estar aquí con la familia de Cielo Abierto es un milagro para nosotros. Ya casados, mi esposo y yo, nuestro sueño era tener un hogar hermoso. Ya teníamos, mi esposa estaba embarazada, teníamos ya años, incluso el año de noviazgo, ya teníamos ahorros dedicados a lo que sería nuestro futuro hogar. Una herencia que recibió mi esposa y todo mi dinero ahorrado, más 3 años de pagos para una casa que nos estafaron y quedamos sin vivienda. Para nadie es secreto, pues muchas de las situaciones lamentables que se ven en Venezuela desde hace muchos años, y fuimos una de 800 familias que fue estafada en ese complejo y prácticamente quedamos en la bancarrota económicamente. La casa donde estábamos era una herencia familiar y cuando mi abuela en paz descanse muere, pero todos los intereses sobre esa casa prácticamente nos dejaron en la calle. Y fue en esa época, ya teniendo 10 o 15, casi 15 años sirviendo a Dios, un niño ya recién nacido, primer hijo, Daniel, cuando tomamos la difícil decisión de dejar a Venezuela, no por no sé, porque estuviésemos inconformes o algo con el país, sino porque de alguna forma no podíamos recomenzar con las reglas como estaban dadas según la política y el aspecto social en nuestro país. Y comenzamos a orar, fue un proceso de casi 4 meses de oración, de decidir a qué país irnos.
Yo contaba con doble nacionalidad por ser hijo de españoles y pensamos irnos a Europa, pero la vivencia de la fe en Europa nos parecía que era muy distinta aquí a Latinoamérica y fue así como terminamos decidiendo irnos a Panamá, un país que no conocíamos, donde no teníamos a familiares ni amigos, en un increíble salto en la fe. Estando allá, en los primeros 3 meses nos gastamos todo lo que llevábamos económicamente, que tampoco era mucho, y fue en ese momento cuando en nuestro clamor en la casa, en la noche, recuerdo haber hecho el rosario, haber cantado esa noche y llorando mi esposo y yo porque ya no nos quedaba ni siquiera cómo pagar la mensualidad del apartamento. Una llamada telefónica, un trabajo que recibí, toda mi vida he sido un creativo y gracias a Dios tengo un cargo allá en Panamá con una jefa que es una bendición. Y a los 2 meses de estar trabajando, cuyo sueldo me da para cubrir la mitad de los gastos de nosotros allá en Panamá, llega a nuestras vidas la invitación de formar parte de Cielo Abierto. Y esta experiencia, te digo que es un milagro porque no solo nos ha ayudado a difundir nuestra música, nuestro testimonio familiar, sino que de alguna forma también nos ha ayudado a completar nuestros gastos. Entonces somos una familia misionera, pero obviamente la logística de trabajar a tiempo completo en Panamá, ser padre de 3 hijos, ahora ya tenemos una hija que también nació en Panamá, y servir a Dios en estas experiencias es un reto, pero es algo en lo que gastamos nuestra vida y lo disfrutamos de verdad, que nos da placer poder servir a Dios. Bueno, desde que salimos de Venezuela, nuestro corazón ha estado dividido. Es imposible desligarnos de 35 años de vida allá. Mi madre, mis hermanos, mi papá, todos nuestros familiares están allá. Nosotros vivimos vinculados a nuestro país y una de las cosas que nos hemos propuesto, mi esposo y yo, desde nuestra posición es orar cada vez que nos acordamos en nuestra oración personal, incluso en la que hacemos familiar, por nuestra nación. Pareciera que fuera poco que nuestra nación no pudiese frente a un sistema o frente a un gobierno, pero yo sí creo que, como dice la palabra de Dios, que cuando un pueblo se humilla delante de la presencia de Dios, Él sana y perdona a ese pueblo. Y yo estoy consciente y estoy seguro de que Dios está obrando en Venezuela, de que aún en medio de la difícil situación que hay actual, de hambre, de escasez, de inseguridad tan alta, Dios tiene un plan y un propósito y hay que sencillamente soportar en medio de esta gran batalla espiritual, que para mí lo es así, para que se puedan después comenzar a ver ese rayito de luz que el Espíritu Santo va a mostrarnos el camino y debemos perseverar y al final Dios dará la victoria. Si yo hubiese tenido las oportunidades o la forma de haber intentado una vida ya en Venezuela, allá estaría. Pero en nuestro caso, haber quedado sin casa y lo difícil de conseguir un techo en las condiciones de Venezuela, nos era por cuestión de nuestros hijos estar desde afuera. Más eso no significa que hemos de alguna forma renunciado a esa batalla como venezolanos de sentir y poner nuestro granito de arena día a día por salir de esa situación.